Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, nuestro amado Jesús, que tanto anhelamos dejarnos amar por Él, que sea nuestra verdadera plenitud, la cura de nuestras ansiedades, nuestra verdadera paz, nuestro todo. San Agustín decía: nos has creado para ti, pero nuestras almas no descansan hasta que se encuentran contigo. ¿Y cómo encontramos ese descanso? Cuando subimos al monte con Él. Al monte, en su palabra, es un símbolo de encuentro con Dios. Es en cierta forma dejar por un momento el agite cotidiano, dejar de centrarnos en nosotros mismos para centrarnos en Él. Hoy en su palabra nos habla de la vocación, el llamado que Jesús hizo a los apóstoles y por ende también nos hace a nosotros. En el Evangelio de Lucas dice que antes de hacer esto oró toda la noche. ¿Qué ejemplo nos da Jesús, verdad? En este instante pidamos al Espíritu Santo que guíe nuestros pasos, que esta palabra no vuelva a nuestro Señor sin transformarnos, sin obrar un cambio de vida. Vamos entonces a reflexionar este Evangelio en la vida de cada uno de nosotros de cara al llamado que Jesús nos ha hecho y hoy nuevamente nos recuerda. Primero, el llamado. Segundo, nuestra respuesta y tercero, el caminar. Primero, el llamado. Dice el Evangelio de hoy que Jesús subió al monte y eligió a los que quiso. Eligió a los 12 discípulos, todos con personalidades tan diferentes. Y no los eligió por sus méritos o porque fueran personas extraordinarias. Hay dos aspectos importantes a mencionar que conmueven el corazón. El primero es que Jesús nos mira con una mirada no desde el presente, sino desde el futuro, desde lo que podríamos llegar a ser. Y segundo, por la determinación de cada uno a dejarnos amar. Jesús en su Evangelio hoy nos recuerda también que nos llama, pero en nuestra decisión a dejarnos amar por Él es una decisión que nos lleva a conocerlo más, a conocerlo de verdad, a ser sus verdaderos discípulos y no simplemente parte de la muchedumbre. Ese llamado se esconde detrás de una invitación a un retiro espiritual, a la misa dominical, a orar, a leer su palabra, a la hora santa de la parroquia. Jesús toca la puerta y nos invita a subir al monte con Él. Incluso a partir de una experiencia difícil, Él nos llama. ¿Cómo nos ha llamado el Señor últimamente? Ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. Escuchaba a Ramiro en el documental de la hermana Claire, programa que vio después de salir de la misa, pidiendo a Dios por su hijo que estaba atravesando por un problema de adicción a las drogas. Ese día en la homilía, cuando el padre hablaba del llamado de Jesús, se preguntaba a él: ¿y cómo me llama Jesús a mí? Nada soy, y por el contrario me siento decepcionado de mí mismo por no haber hecho suficiente por mi hijo. Pensaba en los apóstoles, en cada uno, sus luchas, sus familias, y fueron llamados por Jesús. Hoy lo estaba Él también. Señor, ¿cómo te sigo? Mira, a mi hijo me necesita. Y entonces en su pensamiento escucha: ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. También recordó Ramiro: escucha, el reino de Dios o su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa noche, entonces, empezó a pensar que su llamado iba orientado a pasar más tiempo con Jesús y a confiar en que el Señor tendría cuidado de su hijo también. Segundo, nuestra respuesta. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Fue la respuesta de aquel entonces futuro profeta Samuel.
Después de que el Señor lo había llamado varias veces, él no se había dado cuenta de que era Dios quien lo estaba llamando, hasta que el sacerdote que estaba junto a él le dijo: es Dios quien te habla. Cuando te llame, responde: háblame, Señor, que tu siervo escucha. Samuel tuvo un corazón dispuesto a escuchar a Dios. En el Evangelio de hoy vemos unos discípulos que aceptaron el llamado y le siguieron. El llamado a acompañarlo, a anunciar el mensaje y a expulsar demonios. Nuestro primer llamado es a seguirlo. Como dice en la carta a los Efesios, es crecer en todo hacia Cristo. Jesús no es un área más en nuestras vidas. No podemos tratarlo como una actividad más en nuestra agenda, como ir al gimnasio, aprender un idioma nuevo o hacer una diligencia. Seguirlo implica llevarlo a cada área de nuestra vida con nosotros y dejarlo ser. Y para dejarlo ser, es importante cultivar una amistad bonita con Él. Es hablarle en cada momento del día, no para pedirle, sino para dejarlo entrar en cada área de nuestra vida, para dejarnos guiar y para dejarnos amar. Responder a la llamada es todo un proceso, es más que palabras, es cultivar una amistad bonita con el Señor, es fundar la casa sobre la roca y no sobre la arena. Es buscar el agua viva siempre y aún más cuando nos sintamos secos. Es estar con el Padre todos los días como sirvientes y no como hijos. La ansiedad, la preocupación de no saber cómo abordar a su hijo, había intentado por las buenas, había intentado por las malas, pero nada parecía funcionarle a Ramiro. Diariamente empezó a orar más seguido, a rezar el rosario, a ir a la Eucaristía, a subir más a la montaña con Jesús. Los seres humanos tenemos la tendencia a abordar las cosas al revés, a tomar decisiones y luego pedirle a Dios que nos acompañe en ellas, cuando el orden es entregarle a Él primero cada decisión antes de tomarla. Y tercero, el caminar. Es increíble pensar que ese llamado no solo se hace una vez, no es estático. Los seres humanos necesitamos exponernos constantemente a Dios, a su presencia, porque tenemos la costumbre de acostumbrarnos, valga la redundancia, de acomodarnos. Nuestro primer llamado es a seguirlo y seguirlo de verdad. Alguna vez una líder católica decía que cuando le servimos al Señor sin estar con Él, le servimos a nuestra miseria, como le pasó a Judas Iscariote. No es solo el llamado y aceptar el llamado, sino el caminar. Dios nos llama a todos y para quienes aceptamos el llamado, sabemos que no es fácil. Hay obstáculos, es un proceso de morir a nosotros mismos, de menguar para que Él crezca, de dejarnos amar y transformar por Él. Dios no coarta nuestra libertad, nos deja elegir. Judas al final eligió no solo traicionarlo, sino no buscar su misericordia. Pedro le negó, se equivocó, pero a pesar de su error volvió para recibir el perdón, porque eso es el caminar, darnos cuenta que su amor y su misericordia es tan grande que nos cobija a cada momento. Cuando lo servimos a Él sin tenerlo en el corazón, sin buscar pasar tiempo con Él, terminamos sirviéndole a nuestra miseria. Es posible que Ramiro en medio del camino se sienta decepcionado por no ver respuestas en su oración en el momento en que las espera recibir. Es posible que ver a su hijo lo haga sentir que la oración no sirve y tire la toalla. Es muy posible que en el caminar de fe encuentre tropiezos y en que orando se encuentre sirviendo tal vez a su propia miseria, tratando de presumir su fe. Pero Dios nos pide que no nos alejemos de Él y que sigamos pasando tiempo con Él en la oración, en la lectura de la palabra, en los sacramentos, que Él a su debido tiempo irá respondiendo nuestras oraciones y teniendo cuidado de nuestras necesidades. ¿Cómo ha ido nuestro caminar con el Señor? Oración. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, por tu presencia en nuestras vidas. Hoy nos recuerdas el llamado. Ayúdanos a entender que ese llamado a ser constantes y perseverantes es un llamado que nos haces hoy. Amado Padre, que siempre recordemos tu amor y misericordia para que cuando en medio del caminar fallemos podamos recordar que eres un Dios bueno y misericordioso y que al caminar más tiempo contigo hacia la montaña, tú nos irás transformando conforme a tu voluntad.
oramos por nuestras familias para que los guardes y los enamores de ti. Amén.